En el vídeo anterior hemos conocido la trayectoria de Boomy de Girl Crush y en el vídeo de hoy vamos a conocer las curiosidades. Y quédense porque a la mitad del vídeo vamos a hablar sobre una teoría que tengo preparada y espero compartir con todos ustedes. Así que sin más, empezamos. Boomy era desde los inicios de Girl Crush la líder de la agrupación, pero en 2018, cuando obtuvieron el contrato con HP Entertainment, se cambió a Boomy por Sia o Saya como líder de la agrupación. Su animal favorito son los conejos. Es fanática de las películas de Marvel. Admira como rapera a Nicki Minaj. Boomy introdujo la coreografía de la primera canción oficial de Girl Crush. Estamos hablando del primer álbum Memories. Dijo que participó en muchas competiciones de baile y canto y ganó en varias ocasiones de manera grupal e individual. Dijo que se preparó desde la escuela y preparatoria en cursos de canto y baile, siendo el baile contemporáneo su especialidad. Bien amigos, vamos a poner sobre la mesa la teoría perturbadora que he tenido desde hace más de un año y que luego de darle algunas vueltas, pues lo quiero compartir con ustedes. ¿Quién está detrás de Boomy? Desde que empezaron como banda independiente allá por los 2016, Girl Crush ha tenido muchas integrantes, que luego fueron saliendo por diferentes motivos, y desde que debutaron de manera oficial en 2019, también otras integrantes se fueron porque no se les renovó los contratos. Pero en todos estos escenarios siempre se ha mantenido a Boomy. Es como si alguien asegurara la permanencia de Boomy en Girl Crush. ¿O es que acaso la agrupación es propiedad de Boomy? Cosa que podría ser, o quizás este personaje oculto sea quien en realidad desde el inicio sea el propietario y mandamás de la banda o agrupación. No sé quién sea este personaje, pero tengo indicios que hacen sospechar de que su existencia es real y está pero muy entrelazado a Boomy y no de manera sana. Veamos los indicios. Tatuajes. Boomy tiene tatuajes en todo el cuerpo, como habrán podido notar, y cronológicamente este parece ser el primero de todos. Y antes de que Girl Crush debutara o existiera, ella ya tenía este tatuaje, porque ya se lo habíamos visto en sus primeras presentaciones. ¿Quién es ese tal Daddy? Claramente no creo que se refiera a su padre. ¿Quién le dedica un tatuaje así a su padre? En un muchacho medio loquito tal vez te lo puedo creer, a veces hacemos tonteras, pero en una señorita, y de esta forma, o sea, mira la calidad del tatuaje. No parece hecho por alguien que sepa lo que hace. Es por este tatuaje lo que me llamó bastante la atención y lo que da cuenta la existencia de esta persona. Y los demás tatuajes siguientes dan a entender aún más sobre una posible situación. Veamos. For my Savior, o por mi Salvador, o para mi Salvador en español. ¿A qué se refiere? ¿Quién es su Salvador? ¿Será acaso Jesús el Salvador o es que acaso le debe gratitud a alguien, tanto así que hasta le dedicó un tatuaje? Pongo en duda si lo hizo voluntariamente o presionada por alguien, pero el mensaje está allí. Lo que creo, y esto es otra teoría, es que a diferencia de lo que vemos en las novelas coreanas donde los personajes casi siempre están viviendo en lugares muy bonitos, exclusivos, todos tienen familias adineradas y cosas así, pero en la realidad Corea del Sur también tiene sus puntos grises como todo país, solo que en sus producciones parece que se esfuerzan en no mostrar ese lado de la realidad. Que sí, en Corea también hay delincuencia, hay pobres, hay violencia, hay trata de personas, de mujeres, hay mafias que usan a las mujeres como mercadería y hasta menores de edad que son ofrecidas a artistas del K-pop y dueños de empresas de entretenimiento. Uno de los casos más famosos de Corea del Sur fueron los chats de WhatsApp, en donde se ponían en evidencia como cantantes del mundo K-pop
que para los ojos de las chicas son como ángeles caídos del cielo, incapaces de tener maldad, incapaces de tirarse un pedo, pero aquí se veía cómo seleccionaban a las mujeres para que se les fueran entregadas. Las tenían enumeradas, o sea, no tenían nombres, solo un número asignado. Y habían menores de edad entre ellas. Estas chicas, por lo general, son traídas de ciertas provincias de Corea del Sur, donde la pobreza y delincuencia son a mayor escala. Y todos los países tienen lugares así. Y tú que me estás escuchando, sabes en qué parte de tu país, provincia o distrito hay lugares como estos. Todos lo sabemos. Y lo mismo en Corea del Sur también lo saben. Y mi teoría se refuerza porque Bumi jamás ha querido tocar este tema. Hemos visto a Sonjoa declarando que estudió en la provincia en donde nació. Creo que se llamaba Changwon, si no me estoy equivocando. Y el Lim Sola también, que nació en Ginfo, una provincia costera. Casi todos no tienen problema en declarar cosas de su pasado. Claramente no tienen por qué contarlo todo, es su vida privada y se respeta, pero Bumi, poco o nada se sabe de dónde procede. ¿No será acaso que Bumi viene de estos lugares? ¿Acaso ese tal Daddy es el Salvador que hace referencia en el tatuaje? Puede que le haya, entre comillas, ayudado de alguna manera desinteresada, o acaso Bumi habrá quedado comprometida con ese tal Daddy de alguna manera. ¿Por qué lleva ese tatuaje? Voluntariamente o no, ella lleva esa frase en su piel y eso da mucho en qué pensar, sobre todo cuando ves el tercer tatuaje. Un revólver. No sé qué tiene que ver un revólver. ¿Por qué un revólver? Si hablamos de objetos, psicológicamente la gente que se tatúa objetos suele hacerlos como recordatorios de momentos agradables, emotivos o épicos, como una Copa del Mundo, la Champions, escudos de sus equipos favoritos, etc. Pero Bumi, ¿por qué tendría que tatuarse un revólver? Ese revólver, recordatorio de qué es exactamente. Un revólver es símbolo de poder sobre los demás, de violencia. ¿No será acaso que es un recordatorio para Bumi? Un recordatorio de que se debe a ese tal Daddy. Yo sospecho que sí, y más aún cuando vemos el siguiente tatuaje que se hizo. Nunca te dejaré. Si te lo dice tu novia suena bonito, hasta romántico, pero si te lo escribe en la piel, la persona que tiene un grado de poder sobre ti, la cosa cambia totalmente. Es una frase que se presta mucho a la interpretación. Esta frase sin duda es un mensaje para Bumi. ¿O qué creen ustedes? ¿Para quién podría ser este mensaje? Luego de que Girl Crush debutó de manera oficial y formal en 2019, no hubo más tatuajes. Hasta hace poco se tatuó lo que parece un ángel o una diosa, no lo sé, pero es el único tatuaje al que considero normal. Quizás para hacer pasar desapercibidos los tatuajes anteriores, pero no lo sé. No podría asegurar qué tan mal sea la relación de Bumi con ese tal Daddy. Quizás sean delirios míos, pero acá hay algo importante, y sé que tú lo has notado. Bumi es una de las muy pocas personas en el mundo K-pop, por no decir la única, que casi no sonríe en sus presentaciones. ¿No lo has visto? Yo me refiero a sonreír de manera sincera. No se trata de enseñar los dientes y ya, sino de tratar de simpatizar con el público. Casi todas las bailarinas, cantantes, modelos, sonríen de vez en cuando, saludan con las manos, mandan besos volados y dedican algunas palabras. Hablan con los fans por medio de los micrófonos, pero Bumi, y es que son muy contadas las veces que la hayas podido ver hacer eso. Yo me he visto muchos videos de ella y no, pues tampoco me he pasado viéndola horas y horas como un enfermo, pero no recuerdo un momento así de cercanía a los fans. Como si recuerdo de muchas otras que hasta hacen locuras. Y en la propia Girl Crush, hasta Ha-jung, que es la menor de edad del grupo, es más empática con la gente, más que Bumi.
Y no me digan que una chica que baila así delante de tanta gente es tímida, porque no lo creo que lo sea. Lo que creo y lo que veo en Bumi es que sea quizás un poco de cansancio, de ya no disfrutar de lo que se hace. Lo pueden notar. En sus sesiones de fotos la veo como que quien quiere hacer un esfuerzo para sonreír. No se ve de forma tan natural. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo notaron? Puede que quizás no esté disfrutando el momento o quizás las cosas no sean como ella las había imaginado, pero ella continúa con lo suyo y seguirá. La fama y el físico no dura toda la vida y todos lo sabemos, por eso también la comprendo. Y de algo tenemos que vivir, ¿no es cierto? Solo espero que allá en Corea alguien haga una investigación más a detalle de Bumi, porque desde aquí no tengo los medios para llegar a toda esa información, si es que lo hubiese. Y además está el tema del idioma que limita bastante. Y quizás todo esto solamente sea una teoría absurda, producto de una mente perturbada como la mía. O quizás algunas partes de esta teoría sean ciertas. Pero ¿tú qué opinas? Espero leerte en los comentarios. Quisiera aprovechar para mandar un saludo muy especial a John Ronald, Kiyokase, que nunca se pierde mis videos, y Arturo Magana, que se ha suscrito y ha comentado varios videos. Muchas gracias, muchachos, por darle una oportunidad a este canal y mi compromiso a seguir mejorando el contenido. Y los que han descubierto a este canal, les recomiendo que se suscriban porque en el próximo video vamos a conocer a otra diosa, a Hong Ji-eun. Así que va a ser un video bastante interesante. Ya nos estamos viendo en ese video. Un saludo a la distancia a todos, que estén bien, que tengan mucha salud y nos vemos allá.